El sol se alzaba sobre los campos de Lombardía con una luz dorada que parecía bendecir la tierra antes de incendiarla. El aire, aún fresco, respiraba el aroma de los trigales y del rocío suspendido entre las flores silvestres. En lo alto de una colina, una niña frágil, de piel pálida y mirada intensa, contemplaba el horizonte como si buscara una promesa que solo el viento conocía. Se llamaba Francisca, y en sus manos pequeñas sostenía una cruz hecha con cañas, signo secreto de una llamada que ya ardía en su corazón. Aquel mundo rural era pobre y silencioso, pero rico en símbolos. Las campanas de la iglesia de San Ángelo Lodigiano marcaban las horas de un tiempo inmóvil, donde la fe era la fuerza que sostenía la vida diaria. Sin embargo, en el alma de esa niña germinaba algo distinto, un impulso irrefrenable hacia lo lejano, hacia los confines donde la miseria humana clamaba sin voz. ¿Cómo imaginar que una criatura tan pequeña, enfermiza y sencilla, sería un día llamada madre de los emigrantes? ¿Cómo pensar que de esa debilidad surgiría un mar de fortaleza capaz de cruzar el Atlántico más de 20 veces? La infancia de Francisca estuvo marcada por la fragilidad, sus pulmones débiles, su sueño interrumpido por la tos que no cesaba, y la muerte de varios de sus hermanos la condujeron a una temprana conciencia del dolor. Es en ese sufrimiento inicial donde comienza a labrarse el misterio de su grandeza. Desde su cama, miraba el amanecer y oraba con la inocencia de quien ignora el heroísmo que la espera. Creía que Dios, en su infinita economía de amor, había puesto en su corazón alas que ella aún no sabía usar. En la escuela parroquial, mientras las demás niñas jugaban, Francisca soñaba con tierras lejanas. Su imaginación poblaba los cuadernos con dibujos de barcos, continentes y rutas del Evangelio. Cuando el maestro la reprendía, ella bajaba la cabeza con humildad, pero dentro de sí resonaba una voz que no provenía del mundo. No deseaba riquezas ni aplausos, deseaba servir, curar y abrazar con ternura las heridas invisibles de los pobres. A sus ojos, el mundo era un campo inmenso donde Cristo yacía abandonado en los cuerpos de los emigrantes, los enfermos y los huérfanos. Su familia, trabajadora y profundamente católica, no comprendía del todo aquella ansia de misión. La madre, preocupada por su salud, le decía que su destino estaba en un convento tranquilo donde pudiera rezar y enseñar. Pero Francisca, incluso entonces, se sentía impelida hacia algo más arduo y vasto. En la oración nocturna, sentía como si el viento que entraba por la ventana llevara lejana una voz que decía: «Ve, hija mía. Donde nadie llega, allí te espera mi amor». Y ella respondía con lágrimas: «Pero, Señor, soy débil, soy nada». La noche parecía devolverle silencio, pero dentro de ese silencio se gestaba un sí eterno. Los años pasaron, y con ellos se profundizó la brecha entre el anhelo divino y las limitaciones humanas. Francisca quiso unirse a varias comunidades religiosas, pero fue rechazada por su frágil salud. En cada negativa, en cada puerta cerrada, halló una enseñanza sobre la gracia que se oculta tras la humillación. ¿Acaso no es siempre así la obra de Dios, que elige lo pequeño para confundir a los fuertes? En la soledad de su alma, comprendió que el obstáculo no era un muro, sino una puerta aún no abierta por la providencia. Un día, mientras cuidaba a niños huérfanos en el orfanato de Codogno, el Espíritu pareció descender sobre ella como brisa de fuego. Se sintió llamada a fundar una congregación que amparara a los pobres bajo el emblema del Sagrado Corazón. Aquella inspiración, surgida de la pobreza más absoluta, fue el germen de una obra inmensa. El mundo, aparentemente tan ancho e inalcanzable, comenzaba a plegarse ante su humildad como un mapa trazado por la mano divina. Francisca entendió entonces que la debilidad podía ser un puente hacia la omnipotencia de la gracia. Fue en esos primeros años de discernimiento cuando la niña enferma se transformó en mujer de propósito. La oración ya no era solo consuelo, era impulso. Sus manos, acostumbradas al temblor, aprendieron a escribir cartas,
planificar proyectos y enseñar a otras jóvenes a amar sin medida. Sus ojos, que se alzaban hacia las colinas lombardas, miraban ahora más allá de los mares, hacia esas ciudades extranjeras de nombres sonoros y promesas dolorosas. América. Allá iban los hijos de Italia, arrancados por el hambre, la guerra y la esperanza. Allá los esperaban los cuchillos del desarraigo y la soledad. ¿Quién llevaría hasta ellos el consuelo de Cristo? Mientras tanto, las autoridades eclesiásticas veían con recelo aquel fervor demasiado vasto para una mujer. Algunos la llamaban soñadora, otros temeraria. Pero ella, consciente de su pequeñez, mantenía la serenidad de los santos que han visto el rostro del dolor y lo han besado como si besaran a Cristo. Nada temo si Él me guía, repetía en su interior. En cada despido, en cada derrota, la virtud se le templaba como el hierro en el fuego. Su alma crecía en paciencia y en audacia. La naturaleza parecía acompañarla en su formación. Las tormentas del invierno lombardo golpeaban su ventana como presagio de los viajes que un día emprendería. El sonido de la lluvia era para ella una sinfonía divina, un lenguaje secreto entre el cielo y su alma. En esas noches frías, se arrodillaba y ofrecía su fragilidad como ofrenda. El viento respondía entre los pinos, y ella creía oír el eco de un mandato lejano: navega, Francisca, que el mar será tu monasterio. Así, de una niña que aspiraba apenas a servir en un convento local, comenzaba a nacer la santa que atravesaría el mundo. Aún no había emprendido su primera travesía, pero ya poseía en su interior la brújula del amor absoluto. La luz que un día la guiaría sobre los océanos ardía silenciosa en su pecho, como una lámpara encendida en la noche de un establo humilde. Y Dios, desde lo alto, miraba a aquella pequeña de Lombardía y veía en ella el reflejo de su propio corazón, débil a los ojos del mundo, pero invencible en su entrega. En ese instante inicial, antes de que la historia conozca su nombre y su obra se despliegue por continentes, el alma de Francisca Cabrini ya había dicho su sí irrevocable. Un sí que trascendería fronteras, enfermedades y mares. Un sí que uniría el barro y la eternidad. Porque toda santidad comienza en un susurro, en el suspiro de una niña bajo el cielo italiano, donde soplaba el viento de la fe. El amanecer del propósito llegó a la vida de Francisca Cabrini como una llama repentina que ilumina la oscuridad del alma. Tras años de orar y servir en silencio, la providencia le abrió un sendero que, más que una oportunidad, era una prueba. Le fue confiada la dirección del orfanato de la Providencia en Codogno, una institución en ruinas que nadie quería dirigir. Allí, entre muros derruidos y niñas desamparadas, comenzó a forjarse la comunidad que más tarde sería conocida como las Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús. El ambiente era sombrío, muebles gastados, techos que goteaban, y un aire de desánimo que oprimía los corazones. Sin embargo, Francisca vio más allá de la pobreza exterior. Ella percibía el fuego escondido en aquellas jóvenes, la posibilidad de convertir su fragilidad en instrumento de redención. Con paciencia maternal y firmeza espiritual, enseñó que la verdadera misión no comienza con grandes medios, sino con un corazón dispuesto a amar hasta el extremo. En esos días de escasez, el pan se multiplicaba de manera misteriosa, y la esperanza brotaba como agua en desierto seco. Los primeros votos religiosos de sus compañeras se pronunciaron bajo el mismo techo donde la lluvia entraba sin permiso. Eran pocas, pero su fuerza espiritual era inconmensurable. Francisca las llamaba misioneras del corazón de Jesús y las instruía en la escuela del sacrificio. Nuestro claustro será el mundo, solía decir. No buscaban clausura, sino caminos abiertos hacia el dolor humano. Aquellas palabras, pronunciadas con voz suave pero firme, resonaron más lejos de lo que nadie podía imaginar. Italia era el punto de partida, pero el destino todavía estaba oculto en los designios del cielo. Mientras tanto, el siglo XIX se transformaba en un escenario convulso. Las migraciones masivas hacia América desangraban a Italia.
Las familias partían dejando aldeas vacías y esperanzas fracturadas. En los puertos, los hombres vendían lo poco que tenían para costear la travesía, y las madres acunaban a los hijos bajo miradas de desesperación. Francisca escuchaba historias de esos viajes, el hambre en los barcos, las enfermedades, la explotación, la pérdida del idioma y de la fe. Sintió entonces que su misión no sería entre los muros de un convento, sino en las orillas donde la humanidad lloraba su exilio. Pero no todos compartían su visión. Cuando presentó su deseo de ser enviada como misionera, varias autoridades eclesiásticas se opusieron. «Eres demasiado débil», le dijeron, «y las misiones son para los hombres». Esas palabras no la hirieron, sino que se clavaron en su alma como semillas de fuego. La negación humana se convirtió en confirmación divina. Cada obstáculo avivaba más su fe y su determinación. Sabía que las sendas de Dios están pavimentadas con imposibles. ¿Cómo habría de llevar esperanza a los caídos quien nunca ha conocido el rechazo? En esa tensión interior, entre el mandato divino y la desconfianza de los hombres, Francisca buscaba consuelo en la oración. Le hablaba a Cristo como a un hermano cercano, contándole sus miedos, su fatiga, su anhelo de cruzar los océanos. Una noche, después de comulgar, sintió en su interior una voz clara, firme y serena: «No a Oriente, hija mía, sino a Occidente». Era el eco del mandato que cambiaría su historia. No debía ir a la tierra de los mártires, sino a la tierra del trabajo y del olvido. Allí la esperaba un calvario distinto, el de los emigrantes perdidos entre fábricas, muelles y soledad. El Papa León XIII la recibió en audiencia y le confirmó la misión. «Usted no irá a China, irá a América». En esas palabras se condensó su destino. Ella se inclinó, besó el anillo pontificio y respondió: «Viajaré donde me envíe el corazón de Jesús». No hubo dramatismo, solo certeza. En su interior, la fragilidad física palideció ante la fuerza espiritual. De regreso al convento, reunió a sus hermanas y les anunció la noticia con una serenidad que solo dan los llamados auténticos: «Nosotras navegaremos. No por aventura, sino por amor». Desde ese momento, todo lo que poseían, sus hábitos, su pobreza, su fe, se convirtió en equipaje para cruzar los mares. Los preparativos del viaje fueron una danza entre lo material y lo divino. Nadie creía que un grupo de mujeres enfermas y sin recursos pudieran llegar a América. Sin embargo, los barcos no esperan la valentía ajena, basta una fe firme para embarcar. Francisca, observando el mapa del Atlántico, veía más que distancias, veía almas. Cada legua de mar era para ella un sacrificio ofrecido. Cada ola representaba una promesa cumplida. Sentía que en las aguas profundas habitaba el mismo Dios que había guiado a los apóstoles en la tormenta. La noche anterior a la partida, el convento se llenó de silencio. Las hermanas, arrodilladas frente al altar, rezaban por fuerzas. Francisca, con los ojos cerrados, meditaba en el misterio de su vocación. No era ella quien partía, era Cristo que navegaba en ella. Recordó los días de su niñez enferma y comprendió el sentido de todo: las fiebres, las negativas, los años ocultos de formación. Todo había sido preparación para este gesto de fe. Cuando abrió los ojos, una paz profunda la envolvía, sabía que no volvería igual, y quizás no volvería nunca. El amanecer del día de partida trajo un aire distinto, una mezcla de esperanza y de temor. El puerto, lleno de gritos, cajas y viajeros, era una sinfonía caótica. Las hermanas subieron al barco con los hábitos agitados por el viento, y a cada paso el suelo parecía temblar bajo la inmensidad del destino. Francisca, de pie en la cubierta, miró hacia el horizonte. Italia se alejaba como un sueño, y el mar se abría ante ella como un altar infinito. «Aquí comienza, Señor, tu obra», murmuró. Así partió, no una visionaria, sino una mujer débil guiada por una fe inconmovible. En ese barco no viajaban solo religiosas, sino el espíritu de una nación en busca de redención. La travesía no era apenas geográfica, era espiritual, un éxodo desde la certeza hacia el misterio.
Y mientras el sol caía sobre el Atlántico, Francisca Cabrini dejaba atrás la tierra que la vio nacer, llevando en su pecho la llama que encendería corazones a ambos lados del océano. El barco atracó en el puerto de Nueva York al amanecer, cuando una neblina gris cubría las aguas y las sirenas gemían como lamentos de un mundo que no quería acabar de despertar. Las hermanas descendieron una a una, con el corazón en un temblor sagrado, mientras el aire nuevo les golpeaba el rostro con olor a carbón, sal y desesperanza. Era el año 1889, y miles de emigrantes italianos esperaban en los muelles, con la esperanza colgada de los bolsillos rotos y los hijos al cuello. Francisca Cabrini los miraba con ternura infinita, consciente de que aquel era el campo de batalla que Dios le había confiado. Nueva York era una vasta Babel de lenguas y almas extraviadas. Los recién llegados se hacinaban en barrios miserables donde la pobreza tenía rostro de niño. La madre Cabrini recorría esas calles empedradas con el hábito levantado para no mancharlo, tocando puertas, escuchando lamentos, ofreciendo consuelo. Sus huellas se mezclaban con las del pueblo que amaba, los obreros italianos que levantaban rascacielos para otros, los mendigos arrodillados bajo la lluvia, las madres que ocultaban su hambre bajo una sonrisa. Cada encuentro era una herida más en su corazón, pero también una semilla de amor plantada en tierra árida. Las autoridades civiles la recibieron con desconfianza, y los sacerdotes locales, agotados o incrédulos, no la ayudaban. Los prejuicios eran tan densos como la niebla sobre el río Hudson. Le negaron recursos, le cerraron puertas, y hasta la acusaron de irresponsable por traer consigo un grupo de mujeres que decían querer fundar escuelas y hospitales en un país que las despreciaba. Pero ella no respondió con ira, sino con oración. Ante la humillación, su alma se alzaba con más fuerza. Si este es tu viñedo, Señor, enséñame a trabajarlo con tus manos, murmuraba cada noche antes de dormir, envuelta en los murmullos del hambre ajena. Pronto, comprendió que reconstruir vidas necesitaba más que palabras, hacía falta levantar muros firmes, estructuras visibles que hablaran de esperanza. Reunió a sus hermanas, y sin recursos ni respaldo comenzó a mendigar, no para sí, sino para los otros. Tocó las puertas de ricos indiferentes, apeló al orgullo de los propios emigrantes, y reunió, moneda a moneda, los fondos necesarios para abrir su primera escuela. La llamó Casa de la Inmaculada, porque en medio de tanta suciedad humana, deseaba un lugar donde la pureza de los niños pudiera florecer sin miedo. Allí enseñaban a leer, a rezar, a amar la vida con dignidad. El trabajo crecía, y con él las dificultades. La enfermedad acechaba, el cansancio pesaba como plomo. Más de una vez, Francisca se desplomó sin conocimiento, pero al despertar continuaba con serenidad. La fe no era para ella un consuelo pasivo, sino una llama que impulsaba la acción. Cada hospital que soñaba era una oración hecha carne, cada aula que levantaba, una catedral sin piedra. Y mientras los hombres calculaban con lógica humana, ella contaba con el milagro cotidiano, el pan que siempre alcanzaba, la medicina que nunca faltaba, las voluntades que se abrían al contacto con su mirada firme y serena. El invierno neoyorquino era un campo de pruebas. Los vientos helados cortaban la piel y hacían crujir las vigas de las casas humildes donde las hermanas se refugiaban. Los barrios del East Side olían a carbón quemado y desesperanza. En medio de esa miseria, la madre Cabrini caminaba llevando una canasta de pan bajo el brazo y una sonrisa que desafiaba al frío. No hablaba de sacrificio, sino de alegría, como si toda penuria fuera un banquete espiritual. Las madres italianas, incrédulas, solían decirle: «Madre, ¿cómo puedes sonreír entre tanta miseria?». Ella respondía con sencillez: «Porque Cristo también tuvo frío». No tardó en extender su obra a otras ciudades: Chicago, Nueva Orleans, Filadelfia. Cada nuevo viaje era una batalla contra la enfermedad y el desaliento. Las hermanas, fieles a su ejemplo, llevaban en el corazón una consigna secreta: no quejarse jamás. Cabrini les pedía que su oración fuera trabajo, y su trabajo, oración. Las casas que fundaban no eran solo instituciones de caridad, sino refugios donde el amor hablaba más alto que las palabras.
En ellas, los emigrantes recobraban algo más que salud, recobraban su rostro, su nombre, su dignidad perdida. Sin embargo, no todo era triunfo. Las noches de duda también llegaban, como mareas que amenazan con ahogar el espíritu. En su soledad, Francisca a veces se preguntaba si realmente era instrumento de Dios o simple soñadora. La tentación del desaliento se presentaba en forma de cansancio, de incomprensión, de soledad. Y, sin embargo, bastaba entrar a una sala de enfermos, tomar de la mano a un niño febril o escuchar el canto inseguro de las alumnas, para que el alma se encendiera de nuevo. Porque su fe no se alimentaba de certezas, sino de amor persistente. La fama de su obra creció. Los periódicos hablaban de una pequeña italiana de mirada serena que conquistaba América con la ternura. Pero ella no aceptaba alabanzas. Sabía que la gloria humana es humo, y el corazón, polvo si no se sostiene en el amor divino. Sus ojos seguían fijos en la cruz, símbolo de ese equilibrio perfecto entre el dolor y la promesa. Cada dolor era para ella un paso más en el mapa celestial, cada dificultad una coordenada del reino de Dios. Así, mientras los hombres construían imperios, ella tejía misericordia con hilos invisibles. En el fondo, lo que obraba Francisca no era solo caridad, sino evangelio encarnado. No había sermón más elocuente que su constancia, ni milagro más grande que su alegría en la adversidad. Entre las calles cubiertas de hollín y los muelles cargados de sudor, su figura pequeña se alzaba como un faro. Los niños la esperaban, los obreros la bendecían, las mujeres lloraban al verla pasar. Y cada lágrima recogida se convertía para ella en promesa de eternidad. El cielo parecía mirarla con esa complicidad silenciosa que solo los santos comprenden. En los años siguientes, su misión se multiplicaría sin que ella lo buscara. Los hospitales llevarían su nombre, las escuelas se llenarían de almas agradecidas. Sin embargo, ese primer contacto con las calles de Nueva York, con sus muelles saturados de miseria y esperanza, sería el fundamento místico de toda su obra. Allí aprendió que la santidad no consiste en huir del mundo, sino en abrazarlo con misericordia. Allí comprendió que el exilio del cuerpo puede ser el nacimiento del alma. Porque donde el dolor abunda, la gracia florece, y donde el hombre se siente solo, Dios prepara el milagro. El mar volvió a abrirse ante Francisca Cabrini una y otra vez. 25 veces cruzó el Atlántico, como si la inmensidad misma hubiera quedado sujeta al impulso de su alma misionera. En cada travesía, las olas repetían el mismo canto, un himno al sacrificio, al valor y a la entrega. No viajaba por aventura ni por curiosidad, sino porque sabía que el amor de Dios no puede permanecer quieto cuando hay dolor que redimir al otro lado del horizonte. Cada nuevo destino llevaba consigo su cuota de pruebas. En los barcos viajaba rodeada de emigrantes exhaustos, madres embarazadas y niños enfermos que miraban el mar con ojos de miedo. La madre Cabrini se movía entre ellos con dulzura y determinación, atendiendo a los más débiles, repartiendo pan, rezando, escuchando con paciencia las historias rotas de quienes habían dejado atrás su casa. Aquellos viajes eran verdaderas travesías del alma donde la esperanza debía sostenerse sobre la fe, no sobre las certezas humanas. Las tempestades parecían escogerla para probar su espíritu. En más de una ocasión el barco se vio envuelto en tormentas que sacudían incluso a los marineros más curtidos. Las hermanas se aferraban a los rosarios, y Francisca permanecía de rodillas, tranquila, con una paz que desafiaba el rugido del viento. Mientras los relámpagos hendían la noche, ella repetía: Cristo está en la nave, nada temáis. No era ingenuidad, era conocimiento espiritual. Si la voluntad de Dios era su timón, ninguna ola podría hundirla. Al llegar a tierra firme en cada puerto, no encontraba descanso. Sus días estaban marcados por una itinerancia permanente, hospitales en Nueva York, escuelas en Danvers, orfanatos en Buenos Aires, hogares para huérfanos en Londres. Donde el dolor se manifestaba, allí aparecía su pequeño ejército del Sagrado Corazón. La enfermedad, la pobreza y la injusticia no conocían fronteras, y ella tampoco.
Los límites geográficos se disolvían frente a su convicción, el mundo entero era su patria y los pobres, su familia universal. Sin embargo, detrás de la fuerza heroica latía una carne frágil que comenzaba a resentirse. El cansancio, las fiebres y las dificultades del clima minaban su salud. Cada viaje parecía robarle un año de vida, pero ella no se detenía. Su cuerpo tembloroso se sostenía por una energía que no pertenecía a la tierra. Durante las largas noches en los camarotes húmedos, contemplaba el crucifijo y sonreía con serena intimidad. Señor, si mis pies se detienen, que mi corazón siga viajando. En esa frase descansaba todo el misterio de su perseverancia. A veces la duda tocaba a su puerta. ¿Valía la pena tanto sacrificio? ¿No habría otro modo más sencillo de servir a Dios? En esos momentos de oscuridad, bastaba la mirada de un niño salvado para devolverle la certeza. Cada rostro redimido era una epifanía. Había comprendido que el Evangelio no se predica solo con palabras, sino con el movimiento del amor. No se trataba de cuánto lograba en términos materiales, sino de cuántas almas se encendían con la fe al verla vivir sin miedo. Su autoridad espiritual creció hasta ser reconocida incluso por los poderosos. Gobernadores, obispos y empresarios acudían a ella buscando consejo. No hablaba con arrogancia, sino con una firmeza que provenía del silencio interior. Sus palabras eran pocas, pero cada una contenía la fuerza de quien ha visto el rostro del sufrimiento y no ha huido. A los ricos les pedía justicia, a los sacerdotes, coherencia, a sus hermanas, humildad. Su liderazgo no imponía, sino que irradiaba. Era el poder de la fe encarnada. Hubo también momentos de gran desolación. Algunos de los proyectos que con tanto esfuerzo había fundado fueron amenazados por la falta de recursos o por la corrupción de las autoridades. En una ocasión, una escuela entera estuvo a punto de ser clausurada. Cabrini se enfrentó a los responsables con una calma sobrenatural: no pueden cerrar lo que pertenece al Sagrado Corazón. Y no lo cerraron. Aquella victoria sin violencia se convirtió en testimonio de que la oración persistente vence donde la fuerza humana fracasa. En sus viajes al sur del continente, descubrió una América tan herida como la del norte. En Buenos Aires, visitó conventillos donde los inmigrantes dormían hacinados y enfermos. Allí fundó hospitales y hogares para mujeres solas. Caminaba entre el polvo y la pobreza con los brazos cargados de medicinas y el alma vestida de esperanza. Las gentes la seguían con respeto reverente, como si reconocieran en su fragilidad la presencia misma de la misericordia. Ella misma confesaba en sus cartas que encontraba a Cristo escondido entre los acentos distintos y las miradas cansadas de los pobres. Pese a la magnitud de su obra, Francisca nunca dejó de considerarse una simple sierva. Vivía la obediencia con un gozo que desconcertaba a los suyos. En los ratos de descanso, apenas concedidos, se retiraba a orar en silencio. Allí, frente al crucifijo, renovaba su promesa de total disponibilidad. No buscaba recompensas ni aplausos, solo anhelaba que su existencia fuera como una vela que se consume en luz. Su alegría nacía de saberse instrumento pasajero de algo eterno. En sus últimos viajes, cuando el peso de los años caía sobre su cuerpo, el mar seguía atrayéndola como una metáfora de su alma, siempre en movimiento, siempre buscando el otro lado. Las hermanas le suplicaban que descansara, Ella respondía que quien ama no puede detenerse. Ya no veía el océano como un obstáculo, sino como el rostro móvil de la providencia. Cada ola era una oración, cada puerto una página del Evangelio escrita con esfuerzo y ternura. Sus manos parecían conocer el secreto de multiplicar no solo los panes, sino también la esperanza. La madre Cabrini cruzó mares, montañas y desiertos sin más equipaje que su fe. Su vida se convirtió en un testimonio viviente de que la santidad no habita en el retiro cómodo, sino en el camino abierto. Allí donde muchos hubieran visto peligro, ella veía oportunidad de amar. En cada frontera descubría un nuevo rostro de Dios, y en cada dificultad, una lección de humildad. Así, navegando entre el cansancio y la gloria,
su alma se hizo verdaderamente universal. Cuando por fin comenzó a sentir que sus fuerzas declinaban, ya no sintió tristeza ni miedo. Sabía que su misión no se mediría por los kilómetros recorridos, sino por el fuego dejado en los corazones. Le bastaba mirar a sus hermanas trabajando por los pobres para comprender que la obra del Sagrado Corazón seguiría más allá de su tiempo. Desde su ventana, contemplando el mar que la había acompañado durante toda la vida, sonrió y dijo en voz baja: «El mundo es demasiado pequeño para el amor de Dios». Era verdad, su alma no conoció fronteras, porque había aprendido a vivir donde empieza la eternidad. El tiempo, que todo lo marchita, parecía detenerse ante la obra de la Madre Cabrini. Su cuerpo envejecía, pero su mirada conservaba la claridad de los primeros días de misión. Era ya una figura venerada en 2 continentes, conocida por los emigrantes y respetada por los poderosos, aunque ella seguía caminando con el mismo paso manso y obediente del inicio. Decía que quería morir trabajando, y esa fue la promesa que cumplió hasta el último de sus días. En sus últimos años, la congregación de las misioneras del Sagrado Corazón había florecido más allá de todo cálculo humano. Escuelas, hospitales, orfanatos y hogares se multiplicaban como si el mundo entero respiraba al ritmo de su fe. Desde los muelles de Nueva York hasta las costas de Brasil, desde los campos de Luisiana hasta las ciudades de España, su nombre era sinónimo de consuelo. Y sin embargo, la Madre Cabrini no veía esos edificios como trofeos, sino como prolongaciones del amor divino encarnado en obras concretas. El cansancio físico se había convertido en su cruz cotidiana. Cada mañana se levantaba con esfuerzo, pero al mirar el crucifijo encontraba el estímulo suficiente para seguir. Si él no descansó en su camino al Calvario, ¿por qué habría de detenerme yo?, decía con sonrisa serena. Su fe no era heroísmo sin dolor, era amor que se sobrepone al cansancio, esperanza que vence incluso cuando el cuerpo se doblega. Había aprendido a leer la enfermedad como una nueva forma de fidelidad. Las hermanas la observaban con mezcla de preocupación y admiración. Su cuerpo parecía que se apagaba, pero su espíritu era un fuego imposible de contener. Pasaba largas horas escribiendo cartas, organizando misiones y orientando a las jóvenes que llegaban con deseo de consagrarse. A cada una le repetía que ser misionera no era un título piadoso, sino un compromiso de sangre y alma. El mundo necesita ser amado con acciones, decía, porque el amor que no trabaja se marchita como flor sin raíces. Aunque había fundado innumerables obras, su mayor legado no se contaba en ladrillos ni registros. Su herencia verdadera era la formación de corazones transformados por la caridad. Enseñó a mirar al emigrante como a Cristo que llama desde la intemperie. Enseñó que la fe no teme a la modernidad, sino que la redime con ternura. Su palabra y su ejemplo se convirtieron en un puente entre la miseria humana y la esperanza celestial, entre la historia concreta y la eternidad silenciosa. Un día de invierno, mientras se encontraba en Chicago inaugurando un nuevo hospital, la fiebre comenzó a abatirla. Las hermanas quisieron obligarla a descansar, Batella insistió en supervisar los últimos detalles. El dolor pasa, pero la obra debe quedar, murmuró. Aquel hospital sería su última ofrenda al mundo, su último acto de servicio antes de partir. Poco después, su salud se quebró definitivamente. El cuerpo que había resistido viajes, tormentas y desvelos se rendía al fin al descanso de Dios. Su muerte fue tan callada como su vida había sido activa. En una habitación sencilla, sin adornos, entregó el alma al Creador en una plegaria muda. Las campanas de la comunidad repicaron con un tono de tristeza y gloria mezcladas. Las hermanas lloraban, pero en el silencio del llanto había una certeza: la madre no partía, solo cambiaba de morada. Porque quienes han dado su vida en servicio al amor no desaparecen, se disuelven en la historia como perfumes que nunca se extinguen. Los años siguientes confirmaron la extensión de su legado. Lo que había comenzado como un pequeño grupo de mujeres sin recursos se transformó en una red internacional de caridad y educación. Allí donde un emigrante buscaba consuelo, alguna casa de Cabrini ofrecía refugio.
Allí donde una madre italiana lloraba la pérdida de su patria, una hermana del Sagrado Corazón le extendía la mano. La semilla plantada entre lágrimas había producido frutos de misericordia que sobrepasaban su propio tiempo. Cuando fue declarada santa, el pueblo no celebró a una heroína lejana, sino a una madre cercana. En las parroquias pobres, en los barrios de obreros y en los hospitales, su nombre se pronunciaba con ternura y gratitud. Era la santa del camino, la santa del exilio, la santa del trabajo cotidiano. Su canonización no fue la coronación de un triunfo, sino la confirmación de un amor que había resistido mares, fronteras y rechazos. El altar se convirtió en símbolo de su victoria sobre la indiferencia del mundo. Hoy, su imagen acompaña a quienes emigran buscando un horizonte mejor. En cada terminal, en cada barcaza, en cada corazón que siente miedo por dejar atrás su tierra, el espíritu de la Madre Cabrini renace. Su historia no se lee solo en los libros, sino en las manos callosas de los trabajadores, en los ojos de los niños desplazados, en las oraciones de quienes viajan con fe. Su legado recuerda que la santidad no pertenece al pasado, sino al presente vivo del servicio. Así, la llama que ella encendió continúa ardiendo en miles de almas que trabajan por amor. Sus hermanas extienden su misión en escuelas, hospitales y obras de misericordia repartidas por el mundo. No predican ideologías, predican esperanza. No buscan reconocimiento, buscan almas. De esa humildad brota su grandeza, haber convertido la fe en puente y la caridad en camino. Francisca Cabrini murió sin haber tenido un instante de reposo, pero encontró descanso en la eternidad. Su vida fue una continua travesía, una marcha de confianza donde cada paso se convirtió en plegaria. A través de su ejemplo, comprendemos que la verdadera patria no se mide por fronteras, sino por la amplitud del amor. Allí donde el hombre sufre lejos de su hogar, allí resuena su voz diciendo, no temas, el corazón de Cristo está contigo. Y esa voz, inapagable, sigue viajando sobre los siglos, como una llama que jamás se apaga.